el gran Carlos Seideo. Carlito, ¿cómo Buenas estás? tardes, Buenas tardes, muy bien. bienvenido a Lockdown. Bueno, buenos días, buenas tardes en España, buenos días para vosotros y bueno, gracias por la invitación de poder participar en un evento como este. Sí, no, El, a- gracias a ti por querer sí, estar, el eso. agradecimiento es nuestro. Estamos, pero encantados de tenerte. Yo hace poco estuve contigo en una clase magistral. De hecho, fue esta semana. Sí, hace poquito nos vimos, así que tanta información todavía tengo cosas Bueno, en mi cabeza, pero excelente, excelente, eres un crack, Carlito, así que es un honor bueno, tenerte aquí con nosotros. dejémoslo en un tipo que le echa muchas horas Eso, y ya está, ¿no? No, está bien, pero Carlos, de verdad, desde el otro lado del océano, del charco, como del se charco, dice. claro, desde el otro lado del charco te damos las gracias infinitas por querer estar, por aceptar esta invitación sin ninguna duda. Y tenemos mucha gente que está expectante por ver tu contenido y usted empieza, usted dele, El De escenario es suyo, acuerdo, adelante. juegue. muchas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, a Estamos ver si empezando. me confirmáis que se ve la pantalla. Está afuera. No, estamos ¿Sí? arriba, picture, picture. Bueno, ¿me confirmáis por favor que estáis viendo la pantalla compartida? Sí, vale, perfecto, ahora veo que sí. Perfecto. Bueno, un poco la idea principal que, que pretendo, ¿de acuerdo? En este caso para explicaros esta charla, es un poco hablar de ciberinteligencia y ciberterrorismo. Es una de las cosas que a mí personalmente me apasiona. Y creo que, bueno, que puede ser un tema muy interesante para dar inicio a esta anticon, ¿no? Un poco diferente. Bueno, primero de todo, para el que no me conozca, mi nombre es Carlos Sisedos, soy el actual responsable de ciberinteligencia en Internet Security Hábitos, una empresa que tenemos sede aquí en España, también tenemos delegaciones en Colombia y bueno, también soy docente pues en varios ámbitos, tal como comentaba hace un momento también pues de INCIBE he tenido la suerte, la oportunidad de poder dar un taller hace unos pocos días de técnica SOSI. Y bueno, y como podéis comprobar, pues me encanta. Cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir lo poquito que sé, bueno, pues siempre estoy dispuesto para echar una mano y más ahora en épocas como la que estamos. Aprovecho esta oportunidad, bueno, pues esta posibilidad de compartir con vosotros y justo durante la pandemia tuve la oportunidad de poder escribir un libro junto a Vicente Aguilera, donde un poco mostrábamos diferentes técnicas y metodologías a la hora de poder aprender e investigar y a obtener información a partir de fuentes abiertas, ¿no? Mediante técnicas o sí, que también veremos mucho durante hoy. Bueno, antes de empezar, cuando hablamos de actores, cuando hablamos de actores o cibercriminales o los malos, ¿no? Como les suelo decir yo, bueno, pues siempre tendemos a centrarnos, o la ciberseguridad, la ciberinteligencia suele centrarse principalmente, bueno, pues organizaciones criminales, activistas, bueno, pues los grupos patrocinados por estados o siempre también, bueno, pues incluso por los insiders, ¿no? O por los breaches que se puedan dar. Pero hay un actor que cada vez para mí coge mayor peso y cada vez, como mínimo aquí en Europa, y espero que tarde mucho en llegar a Latinoamérica, que es en este caso el terrorismo de carácter yihadista. Y un poco lo que vamos a centrar la charla de hoy es cómo podemos luchar contra el terrorismo de carácter yihadista y sobre todo de la faceta ciber, del brazo armado cibernético que sería en este caso pues el cibercalifato. Y vamos a ver diferentes facetas, vamos a conocer cómo podemos conocerlo, vamos a ver cómo podemos investigarlo y vamos a ver un poco cómo podemos hacer todos esos pasos. ¿Y por qué? Porque el terrorismo parece como que fuese alguna cosa muy aislada, pero si tiramos de documentación, en este caso, este es un informe que sale cada año de forma anual, para la redundancia, donde mide un poco la temperatura del grado de implantación o de peligrosidad del terrorismo en todos los países del mundo. ¿Qué sucede? Cuando comienzas a mirar, tiene un listado, más o menos con unos rankings, con una puntuación, ¿vale? Cuando comienzas a mirarlo con detenimiento, te das cuenta que España, creo que son cerca de 300 países, está al 63. O sea, estamos hablando
de que estamos a la altura de Algeria, Zimbabue o países que teóricamente tendrían que tener una connotación bélica mucho mayor que la nuestra. Pero si tiramos también de Chile, vemos que estáis peor que nosotros. O sea, vemos como también el terrorismo, en este caso no tiene por qué ser terrorista, aquí yihadista, lo que hace es hace un mix y mezcla cualquier tipo de problemática terrorista que pueda haber. Bueno, pues vemos como es impactante. En este caso, lo que vamos a ver es cómo afrontar, en este caso, el terrorismo yihadista, mediante una serie de técnicas, pero perfectamente nos podría servir para afrontar cualquier otro tipo de eventualidad, problema o terrorismo que tuviéramos. Porque cuando vemos estas imágenes, automáticamente, bueno, aquí tenemos a la derecha por las Torres Gemelas, el atentado de 11S, y aquí tenemos el atentado que produjo en Madrid, ¿no? Claro, cuando vemos cualquiera de estas imágenes, automáticamente ya nos viene a la mente la palabra terrorismo. Incluso si os preguntase dónde estabais el día 11 de septiembre, muy probablemente todos tendríais grabado en la retina dónde estabais ese día. Son de estas circunstancias que nos impactan, que graban perfectamente en nuestra memoria, ¿vale? Entonces, cuando vemos esto, perfectamente asimilamos que vamos de terrorismo en el plano físico, por decirlo de una parte, ¿de acuerdo? Entonces, porque el terrorismo, tanto en el ámbito físico como en el ámbito virtual, como el cibercalifato o el Daesh, como queramos verlo, tiene unos parámetros muy básicos, que es, primero, buscan un acto o amenaza de violencia. Muchas veces únicamente con poner el miedo en el cuerpo a la gente es suficiente, no hace falta llevarlo ni a cabo, ¿vale? Por otro lado, busca que cause una reacción emocional y que produzca unos efectos sociales. Si miramos aquí y recordamos, en este caso, cualquiera de los dos, ya hemos visto a nivel del paradigma de la seguridad a nivel mundial que llegó a producir los atentados del 11S. O sea, brutal el cambio a nivel de seguridad de aeropuertos, de qué productos podemos subir. O sea, hubo un cambio de paradigma brutal. Y el cambio, por ejemplo, que hubo aquí en España, produjo que había un partido político que gobernaba y por una mala gestión de este atentado, manifestaciones y hubo un cambio, ¿de acuerdo? El partido político que estaba en el gobierno perdió las elecciones y entró uno nuevo. Cuando vemos que lo comentamos que produce unos efectos sociales, lo tienen muy aprendido y saben perfectamente cómo hacerlo. Entonces, como he comentado, la única diferencia que hay entre el terrorismo o el ciberterrorismo es que uno actúa en el plano físico, ¿vale? Hemos visto, pues, intenta poner, ya sea mediante una bomba como tal, ya sea mediante la amenaza, ya sea, bueno, pues como sucedió aquí en Barcelona, el último atentado terrorista, donde alquilaron una furgoneta y atropellaron a centenares de personas, pero estaban preparando también una bomba. Entonces, la única diferencia que hay realmente es el ámbito en el cual ejercen sus actos, no en el final, porque pensemos que si vemos el punto anterior, los objetivos son los mismos. Un acto o amenaza de violencia que cause una reacción emocional y que produzca efectos sociales. ¿Qué cambia? Que en el plano físico, bueno, pues tienen que poner una bomba y tienen que desplazarse y tienen que llevar una acción de forma personal, por decirlo de alguna forma. En cambio, en el ciberterrorismo no es necesario. ¿Qué hacen? Utilizan el ciberespacio con todo lo que conlleva para su beneficio, intentan provocar ataques cibernéticos bajo motivación yihadista, ¿vale? Luego también hablaremos especialmente de este ámbito. Y luego, y que es el punto más fuerte y que más vamos a tocar hoy, es la utilización de redes sociales y de Internet como tal con fines terroristas, con fines propagandísticos. Entonces, pero que en el fondo lo que buscan es lo que hemos comentado en el punto anterior, da igual si es en el plano físico o en el plano psíquico, que haya una reacción emocional y que haya un miedo general en el pueblo. Pensemos que aquí en España, a partir de los últimos atentados, que ya hace unos años, pero a partir de ese momento y con toda la publicidad y con toda la propaganda que se hace en contra de España, provocando o pidiendo que haya acciones terroristas aquí, ¿qué está provocando? Que desde hace muchísimos años estamos en nivel 4 sobre 5 de alerta a nivel policial. Imaginaos el desgaste tanto económico como personal, en este caso de los funcionarios, el estar en nivel casi de alerta máxima. En los últimos años, no porque haya habido atentados terroristas, sino porque la propaganda es continua haciendo o aleccionando o pidiendo que haya acciones terroristas. ¿Y por qué es tan interesante?
¿Y por qué el motivo también necesario? Porque tenemos que conocerlos. O sea, la única forma que tenemos de poder luchar contra ellos es conocerlos. Necesitamos saber cómo piensan, necesitamos saber cómo se mueven, necesitamos saber cómo difunden, necesitamos saber todo de ellos. Para una vez tengamos ese conocimiento, poder hacerles frente, un poco como ve estas diapositivas, ¿de acuerdo? Aquí lo que necesitamos es conocer, luchar día a día contra ellos, tanto en plataformas como en cualquier ámbito, para, bueno, pues intentar esa proactividad que es un poco lo que pretende la ciberinteligencia. Pensemos que la ciberinteligencia lo que pretende, a diferencia de la ciberseguridad, que la ciberseguridad por norma general, por desgracia, suele ser reactiva. En cuanto nos han atacado, en cuanto han vulnerado nuestro servidor, en cuanto han vulnerado nuestra página, automáticamente hay una acción, ¿vale? Tenemos con mucha suerte, podemos tener unos planes de contingencia, pero hay una reacción a un ataque, ¿vale? En cambio, la ciberinteligencia lo que pretende en cualquiera de sus ámbitos, en cualquiera de sus espectros, es una proactividad, es intentar que no llegue a producirse esos ataques. Y en el caso de que se llegara a producir, tener ya un plan de contingencia muy elaborado para poder hacerle frente. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Hoy principalmente vamos a hablar de cómo lo vamos a atacar desde el punto de vista del Open Source Intelligence, de la obtención de información a partir de fuentes abiertas para la generación de inteligencia. No olvidemos esto. Pensemos que, y por desgracia, se tiende a asimilar, se tiende a creer que las técnicas OSINT son herramientas, ¿vale? Cada vez ves más herramienta OSINT que extrae perfiles de no sé qué, herramienta OSINT que hace no sé cuánto. No, perdón, señores, esas son herramientas, no hacen OSINT. Es una herramienta que nos va a servir en una fase del ciclo de la inteligencia, en una fase del ciclo de OSINT, que ahora veremos. Pero no son herramientas OSINT, porque no generan inteligencia. Lo único que están haciendo es hacer una recopilación de información. Entonces, ¿y para qué nos pueden servir en este caso OSINT? Bueno, nos puede servir tanto para hacer recopilación, a la hora de hacer auditorías, de footprinting, de análisis forenses, a la hora de cuando hacemos un análisis de redes sociales, detección de patrones, campañas, cibervigilancia también en plataformas para nuestra organización o para nosotros mismos. Y luego está claro, sobre todo, principalmente también para la investigación del cibercrimen, explotación sexual infantil, también cada vez es más potente ese tipo de herramientas para luchar contra la pederastia. También a partir de la utilización o de cada vez mayor utilización de las redes sociales por parte de la ciudadanía en general, nos encontramos cómo se utilizan también las redes sociales pues para convocar manifestaciones, para diferentes tipos de ámbitos relacionados con el orden público. ¿Qué sucede? Bueno, pues te puede servir para saber dónde están congregando, te puede servir para saber cómo están o cómo tienen pensado atacar una comisaría o lo que sea. Bueno, pues podemos obtenerlo. Y principalmente también para un elemento que es el que vamos a tratar hoy, ¿vale? Que es el ciberterrorismo. También las técnicas OSINT, combinadas con otro tipo de ámbitos, especialidades, nos van a permitir poder dar ese alcance, poder dar ese plus que nos permite esa proactividad con los terroristas. ¿Y por qué he dicho OSINT? Porque cada vez más nos estamos encontrando con, que parece que esté de moda, pero OSINT son técnicas que llevan utilizando desde hace muchísimos años, ahora parece que se han puesto de moda y todo el mundo hace OSINT, ¿vale? Pero veamos que no es cierto. Esto es una metodología que ya hace muchísimos años que se pone en práctica. Fuerzas del Cuerpo de Seguridad lo utilizan desde hace muchísimo tiempo. El Ejército, antes todavía que ellos. Y, cómo no, los malos también lo utilizan. Pensemos que tanto cibercriminales como ciberterroristas, como pederastas, como cualquier otro ámbito criminal que haga uso del ciberespacio, son especialistas y se especializan cada vez más en ese tipo de técnicas. ¿Y por qué ha habido este boom en esa utilización? Porque si hacemos caso a los datos que nos indican que si comparamos la efectividad y el coste que tiene la utilización de técnicas y metodología OSINT con otro tipo de ámbitos, ¿vale? En este caso he puesto únicamente Yumin, Mashing, pero podría poner cualquier otro, ¿vale? La diferencia es que, aprovechando la típica pirámide de la red Tor, porque me ha parecido muy conveniente para esto, que las técnicas OSINT nos va a permitir, con un coste muy económico en comparación con el resto de técnicas, poder obtener muchísima más información. Los números hablan de que con el 5% del coste total de una investigación implementada en OSINT,
podemos llegar a obtener el 80% de la información o de los datos que vamos a acabar trabajando. En cambio, si comparamos con el resto de técnicas, vemos como el volumen es muy superior, tanto en el coste y muy inferior en el volumen de información que vamos a poder obtener. Por lo tanto, cada vez tiene más importancia, cada vez las empresas le dan más importancia a la utilización de técnicas OSINT en sus plantillas, cada vez más creen conveniente que haya que poner unidades de inteligencia especializadas en OSINT. Por lo tanto, cada vez, bueno, vamos a ver que va a haber un auge, ¿no? Y como hemos comentado, hablamos de Open Source Intelligence, obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia. Cuando hablamos de generación de inteligencia, estamos hablando de esa proactividad, de obtener una ventaja competitiva, una ventaja sobre, ya sea un cibercriminal, un terrorista, la competencia sobre lo que sea, ¿vale? Pensamos que ese tipo de técnicas se utilizan para muchísimos ámbitos. Entre ellos, pues, como comentamos ahora mismo, pues en la lucha antiterrorista. Entonces, pero bueno, ¿cómo hacemos, no? Para generar esa inteligencia. Hemos dicho que vamos a intentar generarla a partir de la información obtenida en fuentes abiertas. Pero, ¿qué es inteligencia? Porque cuando hablas con muchas personas, no voy a decir todo el mundo, pero cuando hablas con muchas personas y le das inteligencia, solo sabe que como tiene un problema o una problemática, bueno, pues llama a su unidad de análisis o unidad de inteligencia y quiere que le den una solución, ¿vale? Quiere, en este caso, la inteligencia lo que pretende es, mediante esa proactividad que comentábamos, que disminuya la incertidumbre que pueda tener un decisor. Un decisor tiene que saber en qué tiene que producir recursos, tiene que saber quién hay detrás de una campaña contra él. Bueno, el tipo de necesidad que pueda tener el decisor. Pero claro, él sabe que tiene un problema y dice, oye, yo quiero una solución, ¿vale? Llamo a mis analistas, a mis investigadores y quiero una solución. Pero no tienen ni idea de qué sucede ahí en medio, qué es realmente lo que sucede, qué pasa para que el analista, el investigador, ya veréis que puedo hablar de analista e investigador, para mí es el mismo rol, ¿vale? Para mí un investigador sería alguien pues, que tiene pisa más calle, ¿vale? En cambio un analista sería un investigador de despacho. Y cada vez más vemos cómo es un formato más civil. Por lo tanto veréis que puedo hablar tanto de investigador como de analista. Entonces, claro, él sabe que tiene un problema, se los pone a su analista, a su investigador y automáticamente no, pasado unos días, unas semanas, le da una solución. Una solución o le intenta resolver la duda o problemática que tenía, ¿vale? Pero bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues esto lo que se hace es mediante el ciclo de la inteligencia. El ciclo de inteligencia, perdonad, que aquí ya hace bastante calor en España. El ciclo de inteligencia es una metodología, es una serie de fases que nos van a permitir a pasar desde una fase inicial en el cual, lo que hemos contado anteriormente, hay un decisor o un jefe, un superior, un cliente que tiene un problema, el que sea, tiene que hacerse frente a algo y necesita que se le proporcione esa ayuda para disminuir esa incertidumbre y poder tomar una decisión, ¿vale? En este caso voy a hablar de ciberinteligencia de 6 fases. A mí personalmente, a nivel académico, me resulta más práctico porque, ahora veréis, se diferencia muy bien las diferentes fases, pero que en la realidad, en muy pocas ocasiones, se puede estancar, se puede dividir por tema de recursos de esta forma, ¿vale? Luego lo comentaremos también, la cual nos va a permitir, pasando una serie de fases, convertir esa problemática, ese dato, en inteligencia, ¿vale? Entonces, una vez ya llegado ya a esa problemática, lo primero que necesitamos es la primera fase, que sería la fase de dirección o planificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega aquí hablo en genérico, no enfocado únicamente al carácter terrorismo, para que lo entendáis mejor. Cuando llega un jefe y dice, tengo un problema y el problema es este, en muchas ocasiones, él no nos está hablando de un problema, nos está hablando de una circunstancia derivada de un problema subyacente que él no tiene ni idea todavía. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es mantener una reunión, si es posible, con el decisor, para entender, para comprender cuál es la real motivación o la real preocupación. ¿Por qué digo esto? Porque si no somos capaces de detectar la verdadera preocupación que tiene el decisor en esta instancia, en este momento inicial, lo que va a suceder es que el resto de las fases de inteligencia vamos a estar
trabajando una información que no es real, ¿vale? Y que cuando lleguemos a la última fase y presentemos un producto, al decisor no le va a servir, no le va a interesar para nada. Por lo tanto, esta primera fase es crucial, el conocer cuáles son las necesidades reales del decisor. Por otro lado, también, a partir de la detección de esas necesidades reales, necesitamos hacer una planificación de qué tipo de fuentes vamos a trabajar. Pensad que estamos hablando de Open Source Intelligence, la edición de fuentes, de información a partir de fuentes abiertas. Por lo tanto, tenemos que elegir qué tipo de fuentes. Si tiene una problemática, como puede ser este caso, de una investigación de un grupo yihadista, necesitamos saber qué tipo de fuentes vamos a necesitar para poder acceder a esos datos que puedan ser procesables. Si resulta que yo quiero buscar yihadistas y me voy a la Deep Web, pues igual estoy perdiendo recursos. O si me dedico a buscar en todos mis recursos para Twitter, pues igual estoy perdiendo recursos, ¿vale? Por lo tanto, necesito conocer muy bien cuáles las circunstancias donde me voy a meter, cuál voy a investigar, y luego saber qué tipo de fuentes necesito. Y aquí, y esta planificación es el momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la segunda fase, la primera es la fase de dirección y planificación, la segunda, la obtención de datos e información, ¿vale? La fase de recolección. Aquí vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas que nos van a permitir, a partir de las fuentes que hemos visto en el punto anterior, focalizarme y ya sea, en este caso, pues la construcción, la fabricación, la programación de herramientas que nos puedan ayudar, la contratación de servicios que nos puedan ayudar a esa recolección, ¿vale? La obtención de datos mediante la utilización pues, de diferentes tipos de perfiles en Virtual UMI o similar, o incluso UMI, si es factible. Cuando hablo de UMI, hablamos de la obtención de información mediante fuentes humanas. ¿Qué significa? Sería el típico espía, ¿de acuerdo? El tipo espía o el tipo policía con su confidente, en el cual, a partir de una fuente humana, obtiene información. Cuando hablamos de ciberUMI, es el mismo rol, el mismo concepto, pero en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Madrid y vosotros estáis en Paraguay, en Chile, en Colombia, y yo interactúo con vosotros con un perfil que luego veremos que yo me he creado y tal, para obtener información, esas técnicas se llama ciberUMI, que es la obtención de información, como podría hacerlo con técnicas UMI, mediante bueno, el ciberespacio. En este caso, cuando hablamos de UMI, pensamos que no siempre la persona de la cual obtenemos información es consciente que está colaborando, ¿vale? O sea, no es siempre como un espía que el cual pues luego tiene un dinero o un confidente que tiene algún tipo de rédito, no. Estamos hablando de que aquí, también acompañado de técnicas de ingeniería social, nos permite hacer un acercamiento a determinados elementos, a determinadas personas, para hacer esa extracción de información y que nos permitan, pues ya sea escalar en grupos, ya sea escalar pues, en diferentes canales, ya sea el ámbito que sea. Entonces, aquí lo que vamos a ver también es, que ahora lo veremos en una diapositiva posterior, una gran complejidad a la hora de trabajar esos datos. Pero bueno, lo veremos en una diapositiva posterior. Aquí tenemos también la tercera fase, hemos dicho dirección y planificación, recolección y procesamiento de los datos y de la información. ¿Por qué digo esto? Porque en la fase anterior hemos hecho una recolección de información, hemos obtenido toda esa información y en función del tipo de herramienta que hayamos utilizado, la tendremos en un formato diferente, ¿vale? Uno estará en CSV, otro estará en TXT, otro será en SQL, otros serán fotografías, otros serán imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para poder trabajar, para poder tratar con esta información? Necesitamos que esos datos estén homogenizados, ¿de acuerdo? Para poder tratar con ellos. Porque si no lo hacemos así, vamos a tener un gran problema en la fase siguiente, que es la fase de análisis. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tener va a ser si la fase de procesamiento, la fase 3, no hacemos esta homogenización, ¿qué me voy a encontrar? Con 20 carpetas. Una con la información extraída de Twitter en CSV, otra con la información extraída de Telegram en un SQLite, otra información extraída de Facebook que lo tengo en captura de pantalla. Luego tengo, por lo tanto, esto cuando llegue a la fase de análisis, si es una investigación pequeña, que tengo 4, 5, 10 investigados, ¿vale? Pero cuando estemos hablando de investigaciones que hay cientos de investigados o que estamos analizando miles de canales, está claro que no podemos trabajar de esa forma. Todo es imprescindible esa fase de homogenización. Aquí en esta fase de homogenización también es interesante conocer pues, que podemos utilizar diferentes tipos de herramientas. Podemos utilizar pues, diferentes herramientas propias que podamos desarrollarnos o de Machine Learning que nos ayuden
a esa homogeneización, para compactar y homogeneizar esos datos y poder procesarlos. Luego la fase cuarto, dirección, recolección, homogeneización y análisis, sería donde el analista de inteligencia o el investigador sería como, a partir de toda esa información recopilada y homogeneizada, nos va a permitir tratarla de una forma más que interesante. No sé si tengo aquí, voy a mirar un segundo a ver si tengo. Puede ser que sí. Una herramienta. ¿Vale? Esa es el Notebook, esa es una herramienta que utilizo yo sobre todo para mis investigaciones. Voy a ver si me conecta. Es un poco para que veáis, para mostrar de una forma real cuál es por qué es tan interesante esa homogeneización de información. ¿Vale? Vamos a ver si se carga y mostramos el por qué, cómo con herramientas como esta o similares, que luego también podemos ver con otro tipo de herramientas, cómo podemos tratarlo. ¿Vale? Si me puedo conectar. ¿Vale? Ahora imaginemos que tengo esa base de datos, que yo ya he homogeneizado, la he analizado y la tengo almacenada, ¿de acuerdo? Entonces, yo a partir de aquí, de esos datos que ya hemos dicho que pueden ser de cualquier tipo, yo con herramientas como esta o similares, muestro esta porque la tengo instalada, pero hay diversos tipos de herramientas que os podrían servir, yo me voy a mi base de datos y quiero buscar, ¿vale? Algún tipo de información en mi base de datos. En este caso, la base que tengo de demostración pues tiene números de cuenta, delitos, documentos, emails, teléfonos, vehículos, ¿vale? Voy a utilizar teléfonos mismo. Y buscar en mi base de datos, pero claro, pensar que puede haber IPs, pueden haber hashes, puede haber cualquier tipo de información que queramos, que hayamos recopilado. Imágenes, ¿vale? Yo buscar un teléfono y quiero que tenga un 6, pero podría estar buscando una cadena correo o cualquier otro elemento, ¿vale? Me da una serie de resultados, ¿vale? Y yo, por ejemplo, voy a coger estos de aquí. Porque yo creo que son los que me interesan, ¿vale? A partir de esta información, yo puedo coger y decirle, bueno, dime qué información hay asociada en esa base de datos. En esta fase de homogeneización que hemos comentado anteriormente, en el cual yo podía tener un perfil y un correo y un teléfono y cualquier otra información, los tengo de forma aislada, pero si soy capaz de homogeneizarlos, puedo hacer esto. Puedo hacer es llamar a la base de datos y saber que ese teléfono que yo he llamado, ¿de acuerdo? Pues puede tener el titular, que es Charlie, ¿de acuerdo? Que ese teléfono de Charlie se comunica con este otro teléfono, ¿vale? Que ese teléfono que también se comunica, ha tenido todas estas comunicaciones con este otro teléfono, ¿de acuerdo? Que el usuario es un teléfono fijo y es Joe Carlson, ¿vale? Carlson. Entonces, en esto, imaginaros que esto hubiera tenido de forma independiente y yo lo tengo en Excel y lo tengo en CSV. Claro, ¿cómo hago yo para poder hacer esta relación de información? Tendría que haberme ido al Excel, al primer Excel, buscar el número de teléfono, vale, sí, me consta. Ver a quién se ha asociado, vale, pues venga, tengo que buscar en otra carpeta, igual tendré las fotografías, pues tendré que buscar las fotografías a ver si tengo de este usuario. Una vez tengo los usuarios, me tendría que venir a ver de este otro teléfono, buscarme en las tarificaciones telefónicas para saber con quién se ha comunicado y el volumen de las llamadas que ha tenido y la frecuencia de las llamadas. Pero esto yo puedo ir continuando, expandiendo mientras yo tenga información en la base de datos. ¿De acuerdo? A ver si me va a permitir. Yo puedo ir continuar buscando información. ¿De acuerdo? Y cada vez puedo ir expandiendo esa información. Porque toda esa información está previamente almacenada en mi base de datos porque ya lo he hecho en la fase 3. ¿Vale? Imaginaos la cantidad de datos aquí podemos obtener. ¿De acuerdo? Ya imaginaos, pero en vez de ser teléfonos, pueden ser conexiones de IP, pueden ser IPs de la rector, pueden ser IPs que han utilizado, pueden ser indicadores de compromiso, lo que necesitéis. ¿Vale? Por lo tanto, es lo que comentaba anteriormente, que la inteligencia, la ciberinteligencia, nos puede servir para cualquier ámbito, no únicamente el terrorismo como estamos mostrando hoy, pero nos puede servir para cualquier ámbito. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos eso, bueno, perdón, aprovecho ya que lo tengo abierto, imaginaros si yo soy el analista y pedían información sobre un teléfono que acabara en 6 y qué relaciones podría tener, ¿vale? Imaginaros la cantidad de información que ya puedo tener. Ahora ya tengo esto, ¿vale? Ahora aquí, pues ya puedo comenzar a dibujar, puedo empezar, como permite hacer diversos tipos de análisis incluso, ¿de acuerdo? Para ver cómo la actividad que pueda tener. Puedo hacer muchísimas herramientas de análisis que me pueda
que me pueda proporcionar, ¿no? Histogramas al respecto que yo pueda necesitar, pues en función de la información que yo quiera, ¿de acuerdo? Dibujar diferentes tipos de estilos a la hora de mostrar la visualización, ¿de acuerdo? En función de lo que a mí me pueda interesar, ¿vale? Entonces, me permite trabajar de una forma más cómoda, de una forma más ágil, ¿vale? Incluso me da la opción de decir, bueno, búscamelo, ¿vale? Este es un error, ¿no? Bueno, pero bueno, para que veas un poco el funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta fase cuarta, que es la fase de análisis por su inteligencia, yo ya he podido trabajar perfectamente con esos datos, ¿vale? Ya me permite el agilizar el proceso, ¿vale? Para luego llegar a la fase de difusión de inteligencia. Aquí, en la fase de análisis, ya he tenido que sacar unas hipótesis, de las hipótesis he sacado unas conclusiones que están supeditadas y a partir de ahí ya genero una serie de informes, que son los que entregaré en la fase de difusión de inteligencia. En esta fase de difusión de inteligencia, lo que necesito es ser capaz de dar respuesta a las peticiones que había en la fase inicial. Recordar, en la fase número 1. Entonces, yo tengo que ser capaz de en ese informe conocer si soy capaz, ¿vale? Perdón, conocer si soy capaz no, de dar respuesta. A partir de aquí, lo ideal que es que haya una evaluación y un feedback. ¿Por qué? Porque puede ser que en este impasse de semanas que yo he estado tratando esa información, podría darse el caso que ha llegado información nueva o que los criterios de dirección han cambiado. Por lo tanto, necesito saberlo para adaptar mi nueva estrategia. ¿De acuerdo? Pues, y también, como en mi caso, yo quiero siempre mejorar y quiero aprender de mis errores. No se trata de si cometes un error o te has desviado de la petición. Bueno, pues como mínimo, señores, ¿en qué podemos mejorar? Y esta fase de evaluación, el feedback siempre es muy importante, que nos pueda dar ese plus, ¿de acuerdo? Para aprender, ya sea porque nos hemos extendido mucho en un tema que a lo mejor no era de interés, o porque hemos hecho un informe demasiado grande y a lo mejor prefería un informe ejecutivo y otro más completo. Bueno, del tipo que sea, siempre mejorar. Y como no, hay que tener presente que estamos en un ámbito, en un mundo en el cual la información cada vez más es volátil y cada vez más. Vemos un momento donde la información hoy está, mañana no está, ahora tengo una publicación y me la han eliminado, ahora tengo un foro y resulta que... Bueno, entonces, hay que tener presente que es muy importante. Aquí hablaríamos de otro tipo de conceptos, como sería la salvaguarda de la información, ¿vale? Pero bueno, no es el caso, pero bueno, lo pongo por encima. Yo personalmente, a la hora de cualquier investigación, hago 3 tipos de salvaguarda de investigación. Primero, una captura, ¿de acuerdo? Tal cual, con extensiones o con cualquier tipo de herramientas que pueda ser. ¿Por qué? Porque puede ser que ahora una publicación, y sobre todo en el ámbito yihadista es muy frecuente, en el cual ahora tienes un canal abierto, pero en media hora te lo han cerrado, y a lo mejor ha habido algo interesante que te pudiera ser de interés, por lo tanto, siempre primordial una captura para poder analizar esa información posteriormente, y luego siempre en función de cuál sea la intencionalidad de la investigación, pues una salvaguarda mediante un certificado digital que nos permita poder presentar ese elemento, pues una prueba más adelante. No sé cómo está ese ámbito en todos los países de Latinoamérica. En España, por ejemplo, a la hora de recopilar una información de la red o de Internet, a no ser que seas un policía en el cual tiene la presunción de veracidad y con 2 firmas es suficiente para que ese documento sirva como elemento incriminatorio en un proceso judicial, si no eres policía, lo que necesitas es una certificación. La típica captura ya no vale. Necesitas una certificación digital. Hay diversas empresas que se dedican a ello y que te permiten, bueno, poder una automatización, poder tener esa certificación, poder presentarlo pues, en un informe o en un proceso judicial, ¿no? Igualmente, si tenéis cualquier tipo de duda, me parece que antes lo he puesto al principio mis datos de contacto, y si no, os vuelvo a poner luego al final, para que cualquier tipo de duda que tengáis al respecto, ya que son muchos, como comentaba la compañera, son muchos ámbitos y que puede ser también que haya algo que se escape, bueno, pues contactáis conmigo sin ningún tipo de problema y os echo una mano, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado de que la información, cuando hemos hablado de estilo de inteligencia, fase de dirección, fase de recolección. He dicho, la fase de recolección hablaremos un poquito más en un punto posterior, es este. Cuando hablamos de recolección, por un lado, habrá el que crea que únicamente creando un crawler que busque ya es suficiente, nada más lejos de la realidad. Pensemos que sí, que podemos tener un crawler que nos pueda buscar información, pero luego tenemos audios, cada vez más. Tenemos documentos, aplicaciones,
Excel, PDF, cualquier tipo de documento multimedia. Tenemos imágenes, que podemos aplicarle técnicas de reconocimiento facial, técnicas de reconocimiento de lugares. Luego también podemos analizar el contenido textual, ya sea desde un punto semántico como desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Pues para intentar saber cuál es la zona geográfica de la que escribe, haciendo algún tipo de eje o similar. Y cómo no, y cada vez más diferentes tipos de vídeos. Por lo tanto, pensemos que aparte del contenido normal que estamos arrastrando en esa fase de recopilación, tendremos todo esto. Y venía un poco lo que os comentaba en la fase de recopilación, de la fase de homogenización, de transformación, que vamos a necesitar herramientas que nos permitan analizar el audio, el vídeo, los diferentes tipos de documentos, para poder profundizar. Porque si no, pues nos vamos a quedar únicamente con el contenido textual. Y pensemos, y sobre todo en canales yihadistas, el 80% del contenido es multimedia. ¿Por qué? Pensemos que está preparado para, o ellos, ahora lo veremos, para consumir directamente desde el teléfono móvil, ¿vale? O desde una tablet, sobre todo el teléfono móvil. Por lo tanto, tienes contenidos cortos, de 1 minuto y medio, 2 minutos, y que se puedan consumir desde el móvil. Por lo tanto, tienen que ser visuales, no grandes documentos ni prospectos que nos compliquen a la hora de poder consumirlo de forma rápida. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ya llegamos a la fase que nos interesa, ¿vale? Que es, bueno, ya sabemos un poquito cuál es la metodología que tenemos que utilizar, ya la conocemos, ya sabemos qué herramientas, ahora nos vamos a poner manos a la obra. Y para eso, ¿qué necesitamos? Introducirnos, hacer una inmersión en este caso. En este caso, hemos comentado en la parte inicial, para poder luchar contra ellos, necesito saber cómo piensan, necesito saber cómo se mueven, cómo comparten, cómo difunden, y para eso me tengo que convertir en uno de ellos, ¿vale? Tengo que hacer labores de infiltración, ¿vale? Entonces, aquí, ahora, mucha gente cuando te conoce y te dice que es analista de inteligencia y tal, claro, lo primero que me viene a la mente pues, es Raimi Navalla, ¿no? Por ejemplo, una serie de creo Amazon Prime. La verdad es que interesante los primeros capítulos. Los primeros capítulos realmente sí que son la tarea de un analista. Si echáis un vistazo y os recordáis, el primero y el segundo capítulo, la tarea de un analista, delante de un ordenador, cruzando datos y haciendo alguna cosa que no debería, ¿vale? Esa es la función del analista. ¿Qué sucede? La realidad es esta. La realidad es que eres un tío o una chica que estás en tu despacho, que tienes 1000 temas pendientes, que todo lo que llega es urgente, que todo lo que llega al jefe tienes que hacerlo para allá y que aparte tienes que llevar tus investigaciones. Por lo tanto, es un trabajo muy gratificante, el cual necesitas una gran tolerancia a la frustración, porque no siempre vas a poder llegar a buen puerto, no siempre te van a permitir acabar las investigaciones, porque por motivos X se decida que no es el momento adecuado o que hay que destinar recursos para otro tipo de circunstancias. Por lo tanto, hay que tener muy, muy claros sus elementos. Dicho esto, antes de empezar, una cosa muy sencilla, pero muy importante. Necesitamos anonimizar nuestras comunicaciones. No podemos comenzar a crear nuestros avatares, nuestras identidades directamente a pelo. No. Necesitamos securizar nuestro entorno de trabajo. Necesitamos crear unas cuentas que estén correctamente configuradas. Necesitamos instalar pues, nuestras herramientas o nuestras páginas o nuestro tipo de tools que necesitemos en un entorno securizado. Está claro que, y como veremos, que los malos son malos, pero no son tontos. Y también hacen ingeniería social y también tienen diferentes tipos de herramientas y técnicas para intentar, cuando sospechan de alguien, poder cazarlo. Por lo tanto, importantísimo. Luego, la generación de identidades, está claro, tienes que tener un grupo de avatares, un grupo de entidades generadas que te permitan, y específicamente para un enfoque muy concreto y para unas redes muy concretas. Luego, tener habilidades también en ingeniería social, ¿de acuerdo? Ingeniería social se puede describir como el arte de convencer, influir, manipular a las personas, ¿vale? O grupos de colectivos para que hagan algo que no harían. Por lo tanto, también para poder hacer que te inviten a determinados grupos, a determinados canales, tienes que tener también mucha capacidad para improvisar y de ingeniería social, ¿vale? Entonces, dicho esto, ahora ya podemos comenzar a ver y a conocer cómo son
Porque de momento, ¿qué sabemos? Tenemos unos objetivos, ¿vale? Que en este caso pues, es investigar a ver cómo operan los grupos yihadistas. Ya me he creado mi entorno dessecurizado, ya mi entorno virtualizado, ya me digo mis avatares, ya tengo practicado mis técnicas de ingeniería social, ¿vale? Pero ahora necesito tener un conocimiento base de cómo operan. ¿Por qué? Porque si yo me meto, y por desgracia, no es la primera vez, que sucede que hay compañeros que les hace ilusión o les hace gracia el poder hacer investigaciones en el ámbito yihadista, no han llevado a término la primera parte que comentaba de securización, se meten a saco y a las pocas semanas reciben la llamada de la Policía de Guardia Civil diciendo que pasen a consultas por el cuartelillo, porque les han detectado y tienen que dar explicaciones, ¿vale? Eso con la suerte, si detectan que eres policía o similar. Si no, igual son las 4 de la mañana y te tienen la puerta abajo pensando que eres un yihadista que está compartiendo contenido. Entonces, ¿cómo funciona? A grosso modo, aquí he puesto las edades, pero Al-Qaeda funciona muy parecido. ¿De acuerdo? Tenemos una cúpula superior, ¿de acuerdo? Que es donde está la bandera. Luego tenemos la zona inferior, la zona media. Vemos que hay una serie de servidores y de equipos. Lo que están proporcionando son los equipos preparados o las agencias más media, en este caso de los terroristas, los encargados de la creación de contenidos, ¿vale? Que en una primera instancia se nutrían de los combatientes. Los combatientes eran o son las personas que salían a luchar y generaban los típicos vídeos de atentados y tal, y que fueron evolucionando y que grababan vídeos, grababan publicaciones que eran simulando como si fuera un videojuego, ¿de acuerdo? Aparecían con la GoPro enganchada pues en su fusil, la ametralladora, para que pareciera que fuese la visión de un videojuego, ¿vale? Para que el consumidor en los estadios iniciales no tuviera esa repulsión por la sangre o por los muertos, ¿vale? Lo simula un videojuego. Entonces, todos esos vídeos que se grababan iban al apartado central, al más media que hemos comentado, y que lo que buscaba era, hacía difusión de contenidos con dos objetivos en los momentos iniciales. Primero, pedían que a los consumidores de contenido viajaran a Siria, Irak, a territorio, que viajaran al califato para luchar contra ellos, o sea, para luchar contra los infieles y los apoyara, pero a partir de que hubo una pérdida de territorio por parte de Daesh, ese discurso cambió. Y lo que pidieron es, hey, ya no hace falta que vengas a luchar aquí, ¿de acuerdo? Quédate a luchar en tu país, conviértete en un cibercombatiente, ¿de acuerdo? Échanos una mano a la hora de difundir y de captar y hacer proselitismo, y por otro lado, si tú crees y estás capacitado y lo consideras y quieres atentar en tu país, no hace falta que vengas al mío, atenta en tu país, ¿vale? Y esa sería la denominación de los lobos solitarios, que luego también hablaremos. Y claro, ¿qué sucede? A partir de la pérdida de cada vez más combatientes y de pérdida de territorio, ya no necesitaban darle impulso a la parte más territorial. Necesitaban dar un impulso a la parte de cibercombatientes, a la parte de hacer aumentar la masa que tienen de cibercombatientes que permitan, bueno, pues llegar a más personas y hacer una captación de imposición mayor. ¿Y por qué es tan difícil la lucha? Porque ya desde muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Ya desde muy pequeñitos les inculcan esto. No sé si a la hora de entrar, no sé si he tenido el fallo de conectar el audio. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir otra vez. ¿De acuerdo? Antes no he dado de compartir audio para que veáis un poco cuál es la filosofía que tienen y cómo van adoctrinando desde muy pequeñitos. Aunque no sé, fijaros, los cuánticos se lo demás, pero fijaros, ya el niño con el cuchillo cortándole la muñeca cortándole la cabeza a la madre. Aquí ya vemos un poco cuál es el paradigma y a lo que nos enfrentamos, y esto en las generaciones pequeñas. No sé por qué escucho el audio, bueno, lo miraré ahora. Entonces,
también tenemos que tener presente otra cosa importante, y es que a la hora de todas las personas que nos vamos a encontrar dentro de esos grupos, dentro de esa amalgama de canales que ahora comentaremos, no todo el mundo son terroristas. Vamos a encontrar diferentes tipos de estadios, ¿de acuerdo? Desde simpatizantes, que es gente que, bueno, pues que tiene un poco de curiosidad por el tema, pero no está de acuerdo, sí, en que se cree un cibercalifato, una zona unida únicamente para creyentes del Islam, pero no está de acuerdo con la violencia. Luego tenemos seguidores que, bueno, no están de acuerdo con la violencia, pero bueno, creen que es necesaria, ¿vale? Los activistas que ya apoyan, los radicales que ya están claramente convencidos de que es necesaria acción violenta, pero que no acaban de dar ese paso. Y luego tenemos los terroristas, ¿de acuerdo? Que los terroristas son los que realmente, los que han decidido dar ese paso para cometer una acción criminal. Entonces, también, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en que es muy importante poder... Voy a mirar una cosa. Poder tener claro que no es necesario para ser un terrorista haber pasado por todos los estadios. Perfectamente puedes ser un activista y por el motivo que sea te hace un día así clic la cabeza y automáticamente se ha encontrado con que ha decidido dar el paso. Bueno, ¿y cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Trabajan cualquier tipo de espectro, ¿de acuerdo? De la red. Trabajan principalmente mensajería instantánea, es lo que más trabajan, lo que les más están dando difusión, porque también utilizan diferentes tipos de plataformas y redes sociales para difundir su contenido, pero cada vez más las plataformas, bueno, pues, se han puesto las pilas y procuran que haya cada vez más una acción más directa, ¿de acuerdo? Y luego lo comentaba anteriormente, mucha gente piensa que por el anonimato que podría conllevar la Deep Web, bueno, pues que están allí, ¿no? Pues la verdad es que es residual, su presencia allí es muy residual. ¿Por qué? Porque hemos comentado que el 80% es contenido multimedia, la red Tor es muy lenta, aparte que tampoco es de todo segura, pero no es muy lenta, es muy lenta. ¿Qué sucede? Pues que a la hora de ver vídeos de 100, 200 megas, está claro que se podían morir de viejos esperando que la descarga, por lo tanto, no ha funcionado. Sí que ha aparecido alguna página web y tal, pero no es algo que haya funcionado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tipo de estrategias utilizan? ¿Vale? Utilizan, por un lado, una estrategia operativa, que es la estrategia, bueno, pues la que hemos visto anteriormente, de convención de atentados y tal. Una estrategia cibernética, que compagina y complementa totalmente a la operativa, como he dicho, y que el resultado de ambas finalmente son las amenazas que están creando y llevando a cometer atentados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal? Pues, en este caso, la estrategia cibernética es un poco lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Podríamos decir que se sustenta en tres ámbitos, en tres patas. Por un lado tenemos la propaganda, el hacktivismo y el ciberterrorismo como tal. Y ahora hablaremos de cada uno de ellos. Quiero aprovechar, porque me han enviado hace unos minutos un documento y creo que puede ser interesante, ¿vale? Esto es una operación que se ha llevado a cabo hoy, creo que es el día 16, ¿no? Si no me equivoco, y ya no sé en el mundo que vivo. ¿Hoy 16? Sí, ¿de acuerdo? En el cual, ¿qué sucede? Hablaba de una operación que se ha producido aquí en España. Pensamos que España es una gran preocupación por la gran cantidad de difusión de contenido que se está llevando a cabo, ¿de acuerdo? Y donde utilizaron en este caso, bueno, pues Internet Archive, la biblioteca para almacenar contenido digital una vez subían el contenido. O sea, una vez publicaban un vídeo en cualquier plataforma o cualquier blog, en previsión de que lo eliminaran, que hacían una copia de seguridad aquí, ¿vale? Para que la gente pudiera seguir consumiendo, únicamente para que lo vierais. Entonces, diferentes tipos de ámbitos, ¿vale? Vamos a empezar por la propaganda. De hecho, tenemos la propaganda, hacktivismo y ciberterrorismo, ¿vale? No he puesto un orden bien por peligrosidad, ¿vale? Sino más bien por el alcance que tiene, ¿vale? La propaganda, ¿qué es lo que pretende la propaganda? La propaganda pretende, de una forma muy transversal, orientar, reivindicar, legitimar, cohesionar a toda la base que tienen que les siguen, ¿de acuerdo? Motivar a los suyos y por otro lado intimidar, ¿vale? Es un poco pues el estilo de vídeos que van colgando, ¿vale? Entonces, a nivel de propaganda, yo hago la distinción de varios ámbitos. El primer ámbito son las agencias informativas, que serían las agencias oficiales. Cuando hablo oficiales son las agencias que directamente cuelgan o dependen de Daesh
y que son las encargadas de comunicar cualquier tipo de acción que ha llevado a cabo la organización terrorista, ¿de acuerdo? Ya sea en español o cualquier tipo de idioma, ¿de acuerdo? Tienen sus pósters, tenían notitas muy pequeñitas como comentamos, para que sean fácilmente consumibles. Por otro lado, tenemos, en la época de bonanza de Daesh, pues tenían publicaciones de muy alta calidad, ¿vale? De 50, 60 páginas, donde mensualmente hacían un repaso por todas las actividades que habían tenido, hacían artículos. La verdad es que eran herramientas muy... Esto, por ejemplo, Rumilla fue... A partir de ahí se pudo desarticular parte del aparato propagandístico y se dejó de producir. Esta imagen que veis es la portada que hicieron a partir del atentado de las Ramblas de Barcelona. Aquí tenemos también David, ¿vale? Y luego también tenemos cómo utilizaban, y utilizan en muchos casos todavía, aplicaciones propias generadas por ellos para difundir contenido, ¿vale? ¿Y para qué? Para que tú no tengas que estar constantemente navegando y buscando. ¿Qué hacíamos? Pues descargate la app, y a partir de aquí yo te iré pasando toda la información. Luego tenemos las agencias informativas no oficiales, ¿vale? Aquí lo que hablamos son agencias informativas que, sin estar directamente supeditadas por Daesh, ¿vale?, tienen el visto bueno para poder publicar contenido, ya sea haciéndose eco de las publicaciones iniciales hechas por Daesh, ¿de acuerdo?, mediante agencia MAC, como he dicho anteriormente, ¿vale?, pero en diferentes tipos de idiomas, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos Califato Noticias 24 horas, diferentes tipos de publicaciones. También luego han ido saliendo diferentes tipos de revistas y de grupos, ¿de acuerdo?, como fue Vida. Y este, por ejemplo, tenía muy claro. Si veis, por ejemplo, es un teclado en forma de granada y el título fue la mitad de la yihad son los medios, un poco lo que comentaba anteriormente. Se dieron la cuenta de que necesitaban la utilización de los medios para poder llegar a su masa. Aquí también tenemos al Mujahideen Hispanis también, ¿de acuerdo? Y una agencia que apareció y que está últimamente un poco desaparecida es Muntasir Media. Muntasir Media es una agencia bastante llamativa, porque primero, si os fijáis, ya hacen eco, ¿vale?, del open source, Jihad, ¿de acuerdo? Ya están hablando un poco lo que hemos dicho anteriormente de la utilización, ¿no? De cómo ellos utilizan sus herramientas, pues, para investigarnos, para poder trabajar sobre nosotros, ¿vale? Aquí fueron diferentes tipos de números. Si os fijáis, aparecen con la ñ, ¿de acuerdo?, porque están especialmente enfocados en España y en castellano. Aquí tengo un par de ejemplares para que los veáis. Sí. ¿De acuerdo? Habrá un manual, ¿de acuerdo? Un manual sobre Open Source Intelligence, pues Open Source Jihad, ¿vale? Para que veamos un poco la analogía, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí explicaban diferentes tipos un poco lo que comentaba anteriormente. ¿Veis, por ejemplo, cuando hablaba anteriormente de poder hacer el análisis sintáctico y de redacción? Aquí, por ejemplo, está hecho para España, ¿de acuerdo? Porque las amenazas son España y tal. Pero aquí en España, por ejemplo, aquí no le diríamos chapear, ¿vale? No es una palabra que utilicemos en España, ¿vale? ¿Qué nos da? Ya nos está marcando el origen de la persona que redactó este informe, ¿vale? O sea, a la hora de redactar, o sea, a la hora de buscar información, ya tenemos que ir buscando obtención de todos estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos da un poco de información y aquí, bueno, aquí fue otro número que sacaron también al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, fabricación de explosivos y tal. Vale. Tampoco os quiero dar... bueno, y luego había que también fue otro manual que sacaron, ¿vale? Que era un manual de seguridad para los Mujahideen, ¿vale? Era un manual donde, bueno, es un manual donde hacían una serie de consejos de cómo hacer, ¿de acuerdo?, para esquivar, pues en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En uno de estos números, lo pongo porque me hizo, bueno, más que gracia, me hacía referencia a mí, ¿de acuerdo? En una de estas páginas, bueno, pues hablaban de que cuando tuvieras que ver noticias y no pudieras acceder a los canales de Telegram, ¿vale?, pues te decían que siguieras a Kufar, que decir infiel, pues como a Carlos Seis Dedos, ¿no? Bueno, entonces, ya tienes hasta fans entre los grupos yihadistas. Esto es la parte graciosa. Luego están las amenazas y tal, ¿no? Pero esto como mínimo para que veas que te ponen como fuente a la hora de poder ilustrarse, ¿vale? También en propaganda, también lo que nos encontramos es, y eso también era otro grupo realizado, de Muntasir Media, que hemos comentado anteriormente, ¿vale?, que nos permite mostrar, bueno, en este caso eran amenazas muy concretas contra un juez de la Audiencia Nacional, un juez especializado en terrorismo yihadista, ¿vale? Entonces aparecieron diferentes tipos de
de amenazas, incluso con un vídeo. Voy a probar ponerlo, pero no sé si va a escuchar, porque anteriormente no se ha escuchado, no lo he escuchado ni yo, ¿vale? Bueno, voy a ver si se escucha. Y es como los ciudadanos deben ver No sé al por juez. qué. Un vídeo de experiencias. Perdonad un segundo. No creo, pero... No sé. La verdad Sí, es se que no escucha, sé. Carlos. ¿Se escucha, Carlos? ¿El vídeo escucháis? Sí, se Sí, escucha se bien. ¿El vídeo? escucha. Adelante. De acuerdo, vale, es que no sabía que se escuchaba el vídeo. ¿Escucháis el vídeo? Se Sí, se escucha el escucha. video Y también. es como los ciudadanos deben ¿Sí? ver al Sí. juez. Una persona preocupada Vale, perfecto. de Perfecto, pensaba que no se escuchaba. garantizando sus De acuerdo, porque derechos y es que yo no por estoy medio de escuchando, un por debido eso. Perfecto, entonces, proceso, este es un vídeo ayudar en el en lo cual posible a aparece solventar conflictos diferentes que se menciones pueden hacia el intercambio hacia de ese juez experiencias, la de la necesidad que Audiencia genera en cada Nacional, ¿de institución de acuerdo? cada país por Donde conocer ponen qué diferentes está haciendo fragmentos que su han cogido, vecino que hablamos en el de propio cómo los país malos también cuando hacen tiene phishing. responsabilidades Han buscado compartidas con diferentes uno tipos y de cuáles vídeos son me las parece a él, prácticas y a que partir de sobre aquí, esos problemas están haciendo una recopilación de información y te generan un vídeo haciendo amenazas contra él, ¿vale? Y dicen dónde trabaja, luego también hacían referencia a personal de su familia, ¿vale? Y te marcan un poco esa amenaza, ¿no? Es de generar miedo, ¿vale? Un poco, estos vídeos es un poco el tipo de elementos. También, no lo he comentado, lo iba a comentar más adelante, pero ya lo comentaré, realmente la zona cero de difusión de este tipo de contenido es Telegram. Telegram es donde ellos principalmente se sienten muy seguros y a partir de esa difusión en Telegram se hace una repartición al resto de plataformas o redes sociales, ¿vale? También, como os conté anteriormente, ¿no? Aplicaciones propias también para comunicarse, también diferentes tipos de manuales específicos como en este caso, por ejemplo, específico para hacer ataque con cuchillo. En este caso fue un manual que apareció donde lo que pretendían era mostrar la fabricación de una pequeña herramienta que juntaron con un vídeo para cometer el descarrilamiento de trenes. También es un vídeo muy breve, en el cual muestra pues, cómo a partir de la fabricación, en el manual explicaban cómo hacerlo. Y aquí explicaban, bueno, pues te ponían el vídeo mostrándote el por qué era el interés y poder hacer ese es un aparato muy sencillo que ahora lo mostrará el vídeo. No es lo mismo, no bueno, yo estoy muy presente en lo que es una información. Es una información, en este caso enfocada para ellos. Y lo plantean como difusión de contenido hacia su comunidad. Cada vez han ido perdiendo un poco de calidad a la hora de hacer los vídeos, tenían grupos de proyectos y muestran ahora la herramienta. Era muy fácil de ¿vale? Hemos hablado de canales oficiales, canales no oficiales, y ahora hay otro tipo de canal que para mí también es muy interesante, que son los lobos solitarios. Son canales donde, en este caso, ya sea cualquier tipo de agencia o DAES, lo que pretendía era darle capacidad, dar información para que pudieran cometer atentados. En este caso, pues esto eran 2 gigas de vídeos, de manipular armas, de ejercicio físico, ¿de acuerdo? Para que se pusieran en forma, ¿de acuerdo? Para poder cometer algún tipo de acción o de atentado, ¿vale? No sé qué pasa ahora. A ver. Vale, perdón. ¿De acuerdo? Y tenemos también otro tipo de manuales que publicaban donde apuñalar, ¿de acuerdo?
Aquí igual también, esto fue un vídeo en el cual mostraban paso por paso cómo tenías que apuñalar a cada, en este caso pues era el pobre que era un secuestrado, y mostraron con un vídeo real cómo había que apuñalar a cada uno de ellos para poder hacer el máximo daño posible. También es muy interesante de cara a los lobos solitarios el conocer todo este tipo de manuales que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque si te están mostrando cómo hacer una granada con un trozo de tubería, necesito a nivel de inteligencia saberlo. ¿Por qué? Porque necesito saber qué tipo de elementos van a utilizar, qué tipos de componentes van a comprar, para poder hacer una monitorización de ese tipo de elementos, de esos productos químicos, ¿vale? Si yo sé que van a utilizar un producto muy específico, ya sé que tengo que montar una alerta, igual que lo hago para los componentes de tráfico de drogas, pues también los componentes para fabricar TAP o cualquier otro tipo de elementos, ¿de acuerdo? Hasta aquí el tema de propaganda. Ahora hablaríamos de hacktivismo. Hemos dicho que había, por un lado, el ámbito de la propaganda, el hacktivismo y ciberterrorismo. El hacktivismo, como pasa también un poco en el mundo actual con los grupos hacktivistas tradicionales, ¿vale? Bueno, aquí son diferentes grupos, pues que entre ellos también tienen sus rencillas, tienen sus celos. Ahora me fusiono, ahora me escindo, ahora me pongo por mi cuenta, ¿vale? Bueno, aquí estos son algunos de ellos que había en un momento determinado que se fusionaron en Unity Caliphate, ¿de acuerdo? Teníamos Goson, Caliphate y Kalashnik, ¿de acuerdo? Se fusionaron y crearon un grupo, digamos, superior. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, las principales características, lo que suelen hacer este tipo de grupos son defacement, ¿de acuerdo? Y poca cosa más. Utilizan deface a páginas web, las alteran, las modifican, ¿de acuerdo? Vemos como no suelen hacer, esto es una publicación de ellos, donde publicaban una serie de IPs que habían, según ellos, ya habían vulnerado, ¿vale? Si dais cuenta, todas son correlativas. Cuando utilizan un tipo de escáner, comprueban que son vulnerables y automáticamente realizan la modificación. No vemos que tengan una gran capacidad técnica, ¿de acuerdo? Más bien la utilización de herramientas o similar. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En este caso, publicaron también aquí a la derecha una serie de páginas que habían vulnerado y entre ellas había, por ejemplo, pues Madrid Emprende, una página del gobierno de Madrid aquí en España. Pero también lo han hecho con el ejército argentino, también lo hicieron en este caso, con la unidad central de comando de Estados Unidos, porque con esta, abro paréntesis, porque fue tan potente que había sospechas de que fuese un ataque de falsa bandera, ¿de acuerdo? De que realmente fuese otro grupo criminal o otro país el que hubiera cometido esta acción y culpase a Cibercalifato de su comisión. No, cierro paréntesis. ¿De acuerdo? También ese tipo de grupos que utilizan, bueno, pues utilizan diferentes tipos de software, manuales para anonimizar, manuales para poder trabajar de una forma más segura, ¿vale? También aprovechan diferentes tipos de las vulnerabilidades que puedan encontrar en una página web para publicar. En este caso, por ejemplo, hicieron una publicación donde decían que habían hackeado a alguna unidad de Estados Unidos del gobierno y publicaron los datos. Cuando revisaba los datos, resulta que había españoles, había 20 españoles. Realmente no habían hackeado a ningún gobierno. Lo que habían hecho es conseguir un dumpeo de una base de datos de una tienda online de instrumentos y la habían publicado, pero con nombre, apellido, teléfonos, dirección, y la marcaba como kill list, como lista para matar. Por lo tanto, no es que fuese, pero bueno, hay que tener también de interés esa monitorización que nos permita estar al corriente de esto. Por otro lado, visto lo visto, hemos dicho que los grupos activistas tampoco no es que tengan unas grandes capacidades, ¿de acuerdo? Se dedican más que nada pues, a hacer deface y pequeños conatos, secuestro de redes sociales y poca cosa más, ¿vale? Y aquí ya entraríamos en el ciberterrorismo como tal, ya con la intención de cometer algún tipo de acción que haya un trasfondo en el plano físico y que pueda llegar a acercarlo. ¿De de ahí también el por qué es interesante esa proactividad. Pues pongo un ejemplo del por qué esa proactividad nos sirvió para adelantarnos a un ataque. No tenemos constancia de muchos ataques realizados por Daesh contra infraestructuras críticas. Pero en el caso que se nos ocupa, sí que puedo poner un ejemplo. Se detectó, en este caso tuve la oportunidad de detectar un listado que comentaban, que se pasaban en grupos activistas sobre un listado de IPs. Hablaban que eran IPs españolas. Cuando las revisé, al final fueron 3 archivos con cerca de 90.000 IPs españolas, ¿vale? Aquí tengo 66.000, pero porque no puse los datos de total de los otros 2 archivos, total unos 90.000, y había cerca de un 70% que realmente
cuando analizaba esas IPs, realmente comprobamos que realmente fueron españolas, no vaya a ser que te metan una fake news, ¿no? Una desinformación, que te metan un título y te metan un título de un documento y te lo tragues y realmente crees el pánico y realmente a verlo. Pues no, en este caso sí que eran españolas y que cuando hacías el análisis veías que cerca del 70% eran vulnerables a un ataque de escritorio remoto. ¿Por? No significa que todos pudieran tener acceso, pero era algo muy interesante. ¿Por qué? Porque detrás, entre esta lista de IPs, había IPs del Ministerio de Defensa, había IPs del Banco de España, había IPs de la infraestructura eléctrica y diversas corporaciones a nivel de infraestructuras críticas. Por lo tanto, nos sirvió para, en los estadios iniciales, detectar esa preparación y poder parchearlos o poder subvernar, en este caso, las diferentes problemáticas que pudieran tener. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un ejemplo, en este caso, positivo de esa monitorización, ese aprendizaje, de esa lucha de inteligencia contra el terrorismo. ¿De acuerdo? ¿Qué otros ámbitos utilizan también? Utilizan, en este caso, vemos la dirección de Bitcoin para financiarse. ¿De acuerdo? Tienen una dirección de Bitcoin en el cual tú puedes ir haciendo imposiciones. Luego también, por un lado, servía también para el tráfico de armas. Ahora, hay canales de compra-venta de armas. En este caso son interesantes porque estas dos pistolas son pistolas de una marca Star, que es una marca española, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me interesa y por suerte también publica fotografías de muy buena calidad y nos permite sacar el número de serie y nos permite rastrearlas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me interesa. También me interesa detectar en este caso la venta de ambulancias. ¿Por qué? Porque en este caso, estas ambulancias, estoy viendo aquí que es de Vidasoa, ¿de acuerdo? Esta ambulancia fue vendida en España y acabó allí. Vemos cómo tiene aquí como medicalizada, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Una de las cosas que tenemos que tener presente, y de ahí venía también un poco el conocimiento de cómo trabajan los yihadistas, es, normalmente en la época de excelencia suya, lo que suelen hacer es cometían un pequeño atentado, ¿de acuerdo? Muy pequeñito, en el cual suficiente para atraer a las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencia que acudieran a ayudar a los heridos. Ellos iban con una ambulancia, como si fuesen parte de la comitiva, para ayudar a los heridos, y aquí es donde estaba realmente la bomba grande, para eliminar, en este caso, pues a todas las fuerzas de cuerpos de seguridad que hubieran acudido. En este caso, y diréis, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Porque al final, para nosotros, necesitamos tener una serie de objetivos, necesitamos saber hacia quién investigamos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos utilizar diversos tipos de herramientas. O sea, en este caso, tenía preparado Gephi para mostraros también como una herramienta open source, nos puede permitir el analizar datos, ¿de acuerdo? En este caso, voy a hacer una importación, ya estoy justo a tiempo, pero una importación de una serie de datos extraídos, ¿vale? De plataformas. Imaginaros que estamos hablando de que son plataformas en Telegram, pues que tiene una serie de características muy interesantes de cara a los yihadistas, que permite hacer unas características de anonimato brutales, grupos de hasta 200.000 miembros, te permite dejar tener un backup de todos tus datos, de todas tus publicaciones, en el caso de que te limiten la cuenta, ¿de acuerdo? O sea, es brutal, ¿vale? Ahora imaginar que aquí tengo yo que es cerca de 40.000 perfiles, ¿de acuerdo? Se me crea esta bola negra, este nodo negro, en el cual tengo una serie de perfiles que quiero analizar, ¿vale? Y de recursos estoy limitado. Bueno, pues ¿qué tengo que necesitar? Bueno, pues a partir de aquí, lo primero que voy a hacer va a ser ejecutar. No voy a entrar a fondo, ¿vale? Gephi es una herramienta open source que te permite hacer, bueno, de forma gratuita, me permite hacer una serie de operaciones matemáticas, como es en este caso el grado medio, ¿vale? Aplicar la modularidad, ¿de acuerdo? Y también voy a elegir la centralidad de vector propio, ¿de acuerdo? Vale. Simplemente para que veáis más que el funcionamiento en sí, lo que comento. Si alguien tiene alguna inquietud, pues me contacta, ¿de acuerdo? Pero aquí, a partir de esta información que ya he dado, ¿de acuerdo? Pues yo puedo elegir, pues por ejemplo, quiero, a partir de un determinado elemento, el ranking, por ejemplo, pues este mismo, rico. Ahora me está quedando. Me acuerdo ahora. Estaba yo confundido. Genero una paleta de
de colores, genero para que se vea, ¿de acuerdo? Y lo aplico, y automáticamente lo que hago es, a cada nodo, ahora mismo lo ha pintado de un color. Aquí esto, lo que estoy viendo aquí en la pantalla son diferentes tipos de grupos, comunidades que la he detectado. En la comunidad cerca de 20 comunidades dentro de esta amalgama de grupos, ¿de acuerdo? Con las aristas pues puedo hacer algo parecido, puedo elegir un color determinado si quiero, ¿de acuerdo? Aplico. Y ahora lo que yo voy a hacer va a ser decirle a la aplicación, oye, de todos estos 40.000 nodos que tú me has detectado, ¿de acuerdo? Quiero que me digas o me detectes, por un lado, qué comunidades ves, ¿vale? Porque los recursos son limitados. Yo tengo unos recursos limitados. Si yo tengo 40.000 nodos, como vi aquí, 40.000 entidades, no tengo 40.000 oportunidades de investigar a 40.000 personas. ¿De acuerdo? Esto que me permite, cada puntito de estos es un nodo, y aquí, en función de los colores, me ha creado comunidades, ¿de acuerdo? Y dentro de las comunidades, ¿veis el punto este más gordo que ha creado? Lo que me ha dicho es, dentro de cada comunidad, esta persona, ¿de acuerdo? Esta de aquí, ya me ha quedado una serie de tamaños, esta persona es la interesante para que tú investigues. Por lo tanto, de tener 40.000, me quedo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 personas. Por lo tanto, ya me permite poder trabajar como mínimo estos 10 nodos, que a lo mejor no es la persona que yo me interesa, pero me permite como mínimo focalizarme, ¿vale? Pero claro, todo no es automatización. Todo también hay ocasiones en las cuales necesitamos también tener la faceta del analista. Esto es un ejemplo también real de cómo podemos, a partir de la búsqueda de obtención tradicional, inteligencia. ¿De acuerdo? Este es un señalamiento, en este caso de un personaje que en 2017 estaba siendo buscado por las autoridades de Francia. Hicieron una alerta diciendo, aquí lo que dice en francés es que se fue a luchar a territorio, como os comentaba anteriormente, gente que se va a luchar. Claro, cuando perdieron territorio, muchos volvían. ¿Aquí qué sucedió? Pues que tenían miedo de que este volviera y según ellos, por ahí, creían que iban a cometer un atentado, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí empiezo a buscar en diferentes plataformas, a ver que en cualquier momento encuentro este perfil, ¿vale? En función de información que yo tenía, encuentro este perfil. Digo, bueno, se podría aparecer. ¿Qué hago? Cotejo. La fotografía de izquierda, únicamente de cara, es la fotografía que facilita la policía francesa, y la de la derecha es la de un perfil de Facebook. Claro, cuando la compruebas, ves que realmente no vas mal encaminado. ¿Por qué? Porque la fotografía de la policía francesa la ha extraído directamente del perfil de Facebook de este señor, ¿vale? Entonces, sigo buscando. Me encuentro este otro perfil, ¿vale? Este otro perfil dice, bueno, se parece, podría parecerse, ¿vale? Tenemos por un lado, a la izquierda, las dos fotografías que sabemos que son del mismo individuo, y a la derecha, la fotografía del nuevo personaje que ha salido, ¿vale? Y bueno, pues aquí, ¿qué empezaríamos? Bueno, pues empezaríamos a hacer un poco de analista tradicional, de investigador tradicional, y tiraríamos de fisonomía. Ya no únicamente todos son herramientas, no todos son algoritmos que le doy un botón y me lo hace. También hay que currárselo, hay que hacer un poco de analista, como comentaba anteriormente, ¿no? Nos recogerá las herramientas, pero cuando llegue el analista te puedes encontrar cosas como este, que tienes que ser tú, el que tengas que empezar a revisar y decir, oye, mira qué curioso, tienen una peca en la zona que parece la misma, ¿de acuerdo? Bueno, pues podría ser de interés. Empieza a mirar y ves que, oye, pues que también tienen el nacimiento de la ceja, también es un poco diferente, es un poco especial, ¿no? Podría ser. Oye, y resulta que también veo que tiene aquí otra pica, otro lunar que realmente puede ser el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú ves esto, al final te planteas y dices, bueno, vale, tenemos muchas posibilidades de que sea. ¿Y por qué me era tan de interés este señor? Porque este señor, en el primer perfil no, pero en el segundo perfil, decía que había estado viviendo en Granada, que Granada es una población, una provincia de aquí de España, unos años antes. Por lo tanto, si yo vengo del norte de África, ¿vale? Y yo vengo de Afganistán, de Siria, de donde sea, y yo tengo que llegar a Francia, muy probablemente a mí me interese, iré a lugares donde yo tenga conocidos que me den un apoyo. Y uno de esos será España. ¿De acuerdo? Y también, ya únicamente desde el plano físico, pues nos interesa desde el plano virtual. ¿Por qué? Porque nos interesa en este caso, este era un perfil, Ismael, en el cual, bueno, pues se pudo colaborar para poder detenerlo, ¿de acuerdo? Y era pues una de las personas que se dedicaba también a dirigir el aparato de tener. Por lo tanto, la inteligencia nos tiene que seguir tanto para el mundo virtual como para el físico, pero siempre con esa proactividad, ¿de acuerdo? Para anticiparnos y ayudar en este caso al decisor para poder tomar las medidas correspondientes. Y bueno, por mi parte aquí tenéis mis datos de contacto, el correo, mi cuenta de Twitter y de LinkedIn,
cualquier tipo de curiosidad, duda que tengáis, no dudéis en contactarme. Y bueno, no sé si tenéis preguntas, si tenéis curiosidades, si no, lo que comentaba. Espero haberme acotado al tiempo, me he pasado unos minutitos, pero espero que seáis benévolos conmigo. Y bueno, esto es un poco lo que pretendía mostraros, de cómo se puede luchar desde la ciberinteligencia, desde las técnicas de información en fuentes abiertas, poder luchar contra el ciberterrorismo, o en este caso, como comentaba, nos puede servir tanto para el terrorismo como para el cibercrimen, pedofilia o para hacer investigaciones corporativas. ¿De acuerdo? Las técnicas, la base es la misma, que es un poco lo que os comentaba anteriormente en el libro, que pretendía que haya esa base que os permita hacer investigaciones y ya está, ya no me enrollo más. Y bueno, daros las gracias y bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda o inmediatamente ya me echáis, como queráis. Bueno, extraordinaria presentación la que nos has regalado. Sí. Es un lujo poder tenerte en este evento, iniciando dando un kickoff a este tremendo evento. Ahí tenemos un par de preguntas. ¿Acaso tú podrías nombrar las herramientas que presentaste? Hay una que estaban ahí medio... Sí, la primera que presenté es Analyst Notebook de IBM, ¿de acuerdo? Que es... Os la busco si acaso. Es una herramienta de pago, esta no es... Esta no es una herramienta de open source. ¿De acuerdo? Yo no trabajo para ellos, simplemente para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Para que sepáis cuál es, ¿de acuerdo? Es de IBM. Y la segunda, ¿de acuerdo? Y la segunda es Gephi, ¿de acuerdo? Es una herramienta open source también que nos va a permitir el poder trabajar y con cualquier tipo de datos. Lo dicho, cualquier duda que os pueda surgir, pues me contactáis y os ayudo lo que pueda. Oye, Carlos, bueno, muy agradecido. La Eli tiene un par de preguntas que hacerte antes de finalizar con el enlace contigo. Sí, bueno, Carlos, muchas gracias. Excelente presentación, es un agrado tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Yo vi un compacto, pero yo vi tu presentación, la que hiciste en el INCIBE, y estuvo realmente impactante. Digamos que el ciberterrorismo, la ciberinteligencia, el hacktivismo y todas estas cosas se cree que son muy de película, ¿cierto? Muy de ciencia ficción, pero en realidad es algo real, es algo que ocurre día a día, es algo que está... Muy común, ¿no? En estos tiempos. Que además es parte de las gobernanzas y de todo lo que tenga que ver con la inteligencia militar también. Por supuesto. Dime tú, ¿qué le podrías decir a esas personas que creen que esto es para las películas? Que digamos que esto no es ficción. No es ficción, claro. Que escucharlo de tu boca. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos están viendo ahora? Pensemos que actualmente cada vez más el mundo ciber y el mundo físico se complementan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos reales. El primero, hubo un ciberataque en el cual aquí se produjo en el Ministerio de Trabajo en España, el cual provocó que durante meses, ¿de acuerdo?, una serie de ayudas con el tema de los ERTES, que estamos aquí con el tema de la pandemia, que tuvieron que cerrar negocios, se vieran afectados y que no pudieran llevarse a cabo. Por ejemplo, o incluso vimos lo que pasó también en Estados Unidos, a partir de un ciberataque, a una refinería, a una corporación, hubo una escasez de petróleo y eso afectó pues al día a día de las personas. Correcto. Entonces, pensemos que cada vez hacemos un mayor uso de Internet, cada vez tenemos mayor dependencia al teléfono, a los ordenadores, a la tecnología, y que los cibercriminales se están dando cuenta. Ahora, por ejemplo, aquí en España han salido los últimos resultados de los datos del crimen del último año, y claro, ha visto que el crimen físico ha disminuido, Correcto. pero el crimen virtual ha aumentado. ¿Por qué? Hay varios factores. El primero está claro que al haber mayor control de la calle, de la gente que no puede salir, por lo tanto, los criminales tienden a no cometer sus fechorías, pero por otra, se han dado cuenta de que con el teletrabajo, que estamos en casa, con la cada vez mayor utilización de las herramientas, cada vez mayor utilización de las plataformas, las vulnerabilidades que se están provocando, bueno, pues cada vez somos más partícipes
de acciones criminales. Aquí ya entraríamos en que, tal como comentas tú, muchas personas cuando es víctima de un tipo de ataque, que no tiene por qué ser únicamente que te entre un ransomware, que también, pero te pueden robar la cuenta de WhatsApp, te pueden robar la cuenta de Twitter, te pueden robar para pedirte un rescate. Cada vez los criminales están dando cuenta que el ámbito ciber es tan o más rentable que el ámbito físico a la hora de cometer atentados. Menos riesgoso también. Correcto. O sea, aquí ya podríamos entrar en cuáles son los factores o variables que hacen que el cibercrimen aumente y crezca. ¿De Claro. acuerdo? Pues como esa falsa sensación. Pensamos que ahora, por ejemplo, estamos manteniendo una conversación Chile-España, pero también se puede producir un ataque Chile-España. No hace Claro. falta que estéis aquí para hacer un ataque. ¿De acuerdo? Entonces, Pero yo no hay quiero que tener ser muy Stalin. presente. Por lo tanto, hay que tener muy presente que el cibercrimen está aquí, que el ciberterrorismo está aquí y que los grupos activistas, pensemos que principalmente detrás de la gran mayoría de leaks que están produciendo con datos personales están los grupos activistas, que lo hacen como en este caso, como protesta contra alguna empresa, pero al final el que acaba sufriendo es el usuario, somos nosotros. Claro. Por lo tanto, hay que tener presente de que cada vez somos más vulnerables y que hacen falta eventos como este o la formación de INCIBE y capacitaciones como tal para proporcionar esa base, ese conocimiento pues al usuario de a pie que a lo mejor no tiene tantos conocimientos al respecto. Claro, Correcto. ellos en España, ustedes tienen ya el INCIBER hace alrededor de 20 años aproximadamente, ¿cierto? Y Sí, sí, tiene claro, bastante. nosotros acá en Chile estamos en pañales con eso, Sí. está como recién el proyecto para que se cree. Entonces, hay un tema que tenemos que ir mejorando y ponernos a la par hoy día de España, estamos años luz. Pero claro, todo esto que nombra Carlos del aumento del ciberterrorismo y el robo, los ataques, qué sé yo, también se extrapola mucho en este periodo de pandemia que acá por lo menos todavía seguimos sosteniendo. Digamos que los ciberdelincuentes tienen mucho tiempo y el tiempo que tienen lo han invertido súper bien Y se en nota. buscar brechas y obviamente, se han puesto súper creativos. Y digamos que ya no solamente es la banca la que está afectada con ransomware, también ahora existe, por ejemplo, la cadena de suministro, lo que pasó con Colonial Pipeline en Estados Unidos, que se vio afectada Por supuesto. por un ataque de IT que al final repercutió en OT, en todo lo que es el tema del suministro, y tuvieron que dejar de funcionar muchas petroleras y bueno, eso y cuantos más. Así que muchas gracias, Carlos. Estamos agradecidos de A haberte nosotros. tenido acá, de haber compartido, de tener tu maravillosa charla. Y yo sé que tuvimos mucho público, así que muchas gracias a nuestro Por público. supuesto. Y bueno, despedirte y enviarte un cariñoso abrazo a España. Espero que en algún momento nos podamos conocer y nos podamos Sí, tomar unas seguro. cervecitas por ahí, un Seguro que sí. cafecito. Y no te A ver tapas. si, Y no te a ver tapas por ahí. pues también, a ver si venís aquí y si no, a ver si tenemos suerte y de cara a otros años, pues la pandemia ya remite, ya podemos comenzar a viajar y tenéis la posibilidad de poder hacer una segunda edición ya presencial y sería un honor poder participar. Sí, que el coronavirus no da tregua, nos ha hackeado a todos, así que pucha, esperamos que Oye, pronto oye, podamos pero si hacemos vernos. un lockdown acá en Chile ya físico, Carlos, estoy más que invitado. Po. Sí, pues lógico, te esperamos. Yo encantado. Muchas gracias, Oye, Carlos. un aplauso. Bueno, Un un placer. abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. gracias. Chao, Un Carlos. placer. Nos vemos Adiós. pronto. Adiós. Oye,